Pemex está gravemente enfermo y sus signos vitales son cada vez más preocupantes por las decisiones que se están tomando. En el remoto caso de lograr incrementar la producción y refinar el crudo en el país, las pérdidas de Pemex aumentarán y los efectos en el mercado interno serán devastadores dado el grave deterioro de las refinerías. Pemex pierde desde la extracción de petróleo y pierde aún más al refinarlo. ¿Cómo se resolverá el problema y a qué costo? Pemex entra a sala de emergencia. Buen día a todos ustedes y bienvenidos a Sala de Emergencia. Signos Vitales es una organización de la sociedad civil que tiene, entre otros objetivos, el de conocer el pulso de México a través de diferentes estrategias, como son la generación de reportes y alertas que dan cuenta de la situación que guarda el país en varios y diferentes temas, pero también a través de la generación de varias estrategias de comunicación y difusión. En esta ocasión, uno de estos problemas que presenta síntomas graves es el caso de Pemex. El gobierno federal en México ha fortalecido su estrategia de beneficiar el mercado interno de producción de petrolíferos, sobre todo gasolina y diésel. Sin embargo, en su afán para lograrlo, está generando externalidades negativas de largo plazo en materia económica, ambiental y las más graves a la salud humana. ¿Cómo está la salud de Pemex? ¿Qué tan grave está Pemex? Es imperante conocer sus signos vitales. Por eso, estaremos invitando especialistas de primer nivel. En esta ocasión, para analizar esta situación de Pemex, hemos invitado a un gran amigo y conocido de muchos años, Sergio Negrete Cárdenas. Sergio es doctor en Economía por la Universidad de Essex en Inglaterra y es actualmente profesor de tiempo completo del ITESO. Sergio, bienvenido. Sergio, ¿qué pasa con Pemex? ¿Cuál Oye, es el costo e impacto presupuestal de Pemex? Quizá puedes arrancarte con eso. Bienvenido. me arranco con toda la gravedad de Pemex, la que tú dispongas, pero antes que nada, de veras agradecer a Signos Vitales y en verdad destacar el gran trabajo que están haciendo, difundiendo, analizando, y por lo tanto para mí es un honor, imagínate ser parte de la primera sala de emergencia de los signos vitales, en este caso de Pemex, que es gravísimo. El enfermo, hay que decirlo, el enfermo ya estaba muy grave. Esto no es de este gobierno. No podemos de ninguna manera decir que la gravedad actual de Pemex se explica por la estrategia, sí equivocada, de este gobierno. Lo ha agravado, o digamos que ya no lo ha puesto en la senda, pues yo no sé si de curación, pero sí al menos en una senda de mejora en la que estaba entre 2017 y 2018. Ya no, se le regresó, digamos, a la senda equivocada, destructiva, de valor, optimista sobre un futuro de una empresa ya muy enferma, muy gangrenada y que va a contagiar o está contagiando al gobierno federal, a su único dueño. Entonces, es como si tienes un brazo gangrenado y no esperas que te afecte el resto del cuerpo. Pues por supuesto que si no lo cortas, pues sí, y es lo que no se está haciendo. De hecho, se está alimentando al brazo, esperando que se cure cuando en realidad está empeorando toda la enfermedad. ¿Qué es lo que pasó con Pemex? ¿Qué ha ocurrido? Pues que por años se le trató como un gran gigante industrial, con la esperanza de que fuera así una gran empresa. Y siempre estuvo digamos, el ejemplo, hasta el día de hoy, se habla mucho de Equinox, antes llamado Statoil, de Noruega, como bueno, es que Pemex puede convertirse en un Statoil. Dices, bueno, o puede convertirse en un Petróleos de Venezuela, ¿no? O sea, esta ilusión o este optimismo. Y el manejo de Pemex nunca fue ni remotamente similar al de Statoil, una empresa que se ordeñó con exceso de impuestos, con un exceso de corrupción incluso brutal para el estándar mexicano, con un sindicato extraordinariamente consentido. Y si uno dice, oye, pero los derechos de los trabajadores, no, si no está mal que se den derechos a los trabajadores, mientras que se los pueda permitir la empresa. Y la empresa no se podía permitir, por ejemplo, las pensiones que se otorgaron. Entonces ahora salen del gasto corriente, nunca se hizo ahorro para pensiones, nunca se hizo un fondo de pensiones, nada más se concedieron así al aventón, vamos a decir, no al aventón, digo, sabiendo bien lo que se hacía, pero sabiendo que no lo iban a pagar ellos, los que lo concedían, sino en el futuro. Y eventualmente aparte, nos acabamos en cierta manera el petróleo, el gran manto o el gran depósito que es Cantarell se agotó y realmente México sí es un país petrolero.
pero en ese sentido pasa a ser un país petrolero ya de segunda fila. Entonces tenemos una empresa gigantesca, ineficiente, corrupta, con la dirección equivocada y cada vez con menos petróleo. Y luego, aparte, a partir de 2014, se cae el precio del petróleo. Entonces, digamos que ya la tormenta perfecta le empieza a golpear a Pemex. Esto por fin lo empieza a corregir la administración Peña en 2017-18. Antes de eso siguió la misma estrategia Peña que Felipe Calderón, que Vicente Fox, que Ernesto Zedillo. Quiero ser muy enfático en esto. No fue una estrategia nueva, fue una estrategia de vamos a invertirle más a Pemex para que produzca más. Esto sobre todo inicia con el sexenio Fox. ¿Y por qué? Porque ahí es donde se empieza a agotar Cantarell. Entonces las necesidades de inversión se acrecientan de manera considerable. A partir de diciembre 18, ya con López Obrador como presidente, volvemos a ese camino. Vamos a invertirle más. Exactamente. Peña 17-18 fue, ok, vamos a empezar a reducir a Pemex, que entren privados, a aperturar el sector, la reforma energética de 2014, utilizarla como palanca, digamos, para que Pemex se concentre en ciertas cosas, se asocie con privados, entonces ya no tiene que poner tanto dinero. Y esa estrategia, que creo que hubiera sido exitosísima, no sé si hubiera sido eventualmente exitosa. La empresa ya estaba de hecho bastante mal. Si tú me pides mi opinión, yo te digo, Pemex está quebrado desde 2014. No 2018, no 2019, desde 2014. Pero Oye, hemos vuelto a la senda destructiva. Sí, Carlos. una pregunta, por ejemplo, ¿existe un manual de lo que debería de hacerse en una compañía con estas características? Es decir, eh, qué se ha hecho mal? Es decir, si no sirvieron la estrategia Cedillo, Fox, Calderón, Peña, de le empezaba a reconstruir, eh, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se hizo mal? ¿Y qué se debe de hacer mejor? Es decir, ¿cuál es la estrategia que debería de seguirse? Esta que está implementando evidentemente el gobierno actual, ¿es la ruta correcta de seguir invirtiendo, digamos, en Pemex como la empresa, decías tú, emblema de México? No, porque ya tienes una empresa muy ineficiente, con un sindicato muy pesado, vamos a decirlo así, aparte de las cuestiones de corrupción que no han disminuido, no sabemos si han empeorado, pero por lo menos al parecer siguen igual, que lo que ya era bastante grave. A ver, tú, vamos a tomar los signos vitales. Tú tienes una temperatura y tienes una temperatura muy fácil, y esto se aplica a cualquier empresa. Yo no te estoy diciendo ni petrolera, ni cualquier empresa que tú mandes. Es muy simple. ¿Gana dinero o pierde dinero? Ese es un termómetro esencial en todo esto. Y entre más tinta roja tienes, o sea, entre más pérdidas tienes, pues más señales tienes de que la cosa no va bien. Entonces, las pérdidas empezaron a ser muy fuertes a partir de Fox. Empezaron, pero se fueron incrementando. Medio se sostenía la cosa con el alto precio del petróleo. Más o menos entre 2003, 2004, 2014, el precio del petróleo fue alto. Entonces, más o menos tenías cierta viabilidad financiera, diciendo, bueno, si con un petróleo caro, pues la empresa más o menos ahí la lleva. A partir de 14 esto definitivamente deja de ser real. Nos podemos olvidar de ese escenario del petróleo caro. Y yo creo que para siempre, en el sentido que el mundo ya se está alejando del petróleo. Entonces, ya no hay esa demanda que tuvimos durante tanto tiempo, sobre todo en el siglo XX y una partecita del XXI. Entonces, ese termómetro, pues, te está indicando rojo desde hace ya, digamos, definitivamente desde 2014. Ahí es donde tuvo que venir la corrección. La corrección realmente empezó en 16, 17, poco, se tardó un poquito, pero bueno, pero hemos vuelto a la senda destructiva de hay que producir petróleo a toda costa. Y deja decir la frase operativa, vamos a decirlo así, aunque así no la diga el presidente o no se la he escuchado yo decirlo de esta manera. Cueste lo que cueste y se pierda lo que se pierda. La prioridad no se convierte en el aspecto financiero, sino en el aspecto de producción, donde aparte de todo se ha fracasado. Hay que apuntar esto. Ni siquiera en producción se ha tenido éxito, pero el costo financiero ha sido descomunal. Oye, Sergio, ¿qué pasó, por ejemplo, qué pasó con Pemex durante el 2020? Digamos, fue un año devastador en muchos aspectos, en muchos sentidos, en muchos sectores, pero en especial el energético. Entiendo que la pandemia encontró un país económicamente débil,
con pocas expectativas de crecimiento y recuperación económicas. ¿Qué pasó? Es decir, ¿cuál es el desenlace del 2020? Ya, digamos, entrados casi a la mitad en el segundo trimestre del 2021, Sergio. Fue fascinante, digo, fue espantoso, pero fue fascinante desde un punto de vista de ver cómo una estrategia equivocada se mantiene a pesar de un cambio de circunstancias que te empeoran todavía más el escenario. ¿Qué quiero decir? Tenemos marzo, abril de 2020 y como quizás recuerdes, hubo un día o dos, sobre todo uno, que llegó el petróleo a precios negativos. Fue un mercado de futuros específico, pero de todas maneras, digo, fue muy noticioso. Y efectivamente Pemex durante un día registró como el precio oficial de la mezcla mexicana un precio negativo, menos $2 con algo centavos, si recuerdo bien. O sea, pero era la muestra, pues, palpable de que pues, el petróleo se había abaratado a tal grado, al menos en esos momentos, que ya tú tenías que pagar para que te lo fueran a recoger a la bodega. Deja usar esa figura. ¿Cuál fue la respuesta del presidente López Obrador en esos días cuando se le contrastó con esta realidad pavorosa? Para mí fue impresionante la respuesta en la correspondiente mañanera que dijo, esto confirma mi estrategia, confirma la estrategia del gobierno federal, no me acuerdo la frase exacta, pero fue confirma la estrategia que estamos siguiendo. ¿Cuál fue su argumentación? La argumentación es fascinante, porque tiene cierta lógica bastante peculiar, nada que ver con cuestiones financieras, es de nuevo cuestiones de producción. Dijo, bueno, esto demuestra que mi estrategia es correcta porque mi objetivo es que Pemex produzca cada vez más crudo, que se refine cada vez más de ese crudo en México, por eso es Dos Bocas, aparte de la reconfiguración de las refinerías ya existentes. Y entonces, ¿a qué quiero yo llegar eventualmente? A que todo el crudo que se produce en México se refine en México y toda esa gasolina se consuma en México. Y entonces, ¿qué me importa el precio internacional? Si todo lo produzco adentro, lo refino adentro y se consume adentro, los dólares por barril que se paga afuera me son totalmente irrelevantes. Yo supongo que a alguna gente esto le puede sonar lógico. De hecho, suena como, dice, pues mira, pues sí, ¿qué más da? Bueno, sucede que el precio internacional es tu gran referente de tu costo de oportunidad, de lo que implica tu producción. O sea, no puedes ignorar el precio del mercado. Pero aparte de todo, es irrealista en grado extremo esperar que la producción de crudo va a subir porque no ha subido, de hecho ha caído en estos 2 años, marginalmente hago la aclaración, pero prácticamente se ha estancado, a pesar de las enormes inversiones que se han canalizado en estos 2 años y pico. Y tampoco puedes esperar que vas a refinar todo ese crudo porque las refinerías no están funcionando, se les ha metido muchísimo dinero, pero se ha demostrado que ya no son prácticamente viables en varios aspectos, o sea, no, este sueño, y es un sueño, esa es la palabra, o espejismo, de esperar que las refinerías, más la séptima, que sería Dos Bocas, configurado todo en el grandiosamente llamado Sistema Nacional de Refinación, te va a dar la gasolina que se va a consumir en México, es totalmente irrealista, no hay manera. Yo de una vez te digo una cosa, el 1 de julio de 2022, Dos Bocas no va a producir una sola gota de gasolina contra lo que sigue obstinado y diciendo el gobierno federal. Ni en 22, quizá ni en 23, ni en 24, el destino de tantas refinerías estatales, la de Ecuador, que no pasó del terreno aplanado, la del Brasil, que no, se me escapa en este momento el nombre, una disculpa, que tomó muchísimos años más y muchísimo más costo para terminar. Hay historias de terror de refinerías, hago el énfasis, estatales, que acabaron muy mal y ese es el destino futuro de Dos Bocas a un costo astronómico. Entonces, el modelo está equivocado, la propuesta está equivocada, la expectativa está equivocada y por eso los signos vitales son gravísimos. Oye, sí, tienes toda la razón. Todos hemos escuchado de una u otra manera en la prensa, en diferentes medios de comunicación, meterle dinero al malo, ¿no? O sea, de meterle dinero bueno al malo, digamos, ¿no? Con este tema de Dos Bocas. La pregunta es, ¿qué pasa con la relación, por ejemplo, con Estados Unidos y la imposición de tener energías limpias? De acuerdo, hace un par de días, de acuerdo con Forbes México, por ejemplo,
Pemex es una de las 10 compañías energéticas que más contaminan en el planeta, Sergio, en el planeta. ¿Qué va a pasar con esa relación bilateral? ¿Qué podemos o qué deberíamos esperar? Tengo en mente el proyecto de Dos Bocas y por eso con eso empecé esta intervención, porque ha dicho de una u otra manera que no es un proyecto viable, pero ahora con esta relación ya, digamos, emblemática, histórica, México-Estados Unidos, ¿qué podemos esperar? Entiendo que habrá diferentes presiones, pero bueno, ¿qué entender de esa relación, Sergio? No, podemos esperar algo gravísimo. A ver, el presidente Biden ha mostrado una clara, muy clara, agenda ecológica, ambiental, buscando sustentabilidad. O sea, aquí no hay vuelta. Él tiene en este sentido una clarísima prioridad. Pemex ha tenido un enorme éxito de producción. Debía quizá decirlo hace rato, pero creo que aquí embona perfecto, por cierto. Hay un gran éxito en la producción de combustorio. Lo más contaminante que te puedas imaginar, eso es lo que ahora está produciendo en cantidades impresionantes Pemex. ¿Por qué? Porque ahora lo están usando en CFE para producir electricidad. La mancuerna energética Pemex-CFE es una mancuerna contaminante con pérdidas de dinero impresionante. Yo estoy muy cierto, sin estar seguro, que una administración Biden no puede pasar de largo, no puede hacerse de la vista gorda y que esto no está pasando, porque finalmente pues estás teniendo un aumento de la contaminación notable. No les vas a comprar el discurso de ninguna manera a la administración López Obrador de que no, es que sí vamos hacia lo verde, nada más que bueno, como el sol no sale de noche y el viento no sopla todo el tiempo, eso es intermitente, como si no existieran baterías. Y entonces, bueno, pues por eso estamos realmente a la energía segura. Y la segura es la del combustorio. No te lo van a comprar. Si se lo compra el señor Bartlett, o se lo compra el señor López Obrador, o se lo compra la secretaria Nale, a sí mismos, no lo sé, no tengo la certeza. Lo que sí sé es que no puedes engañar a nadie, quizá a ti mismo, pero no a los demás. Y entonces el choque de trenes, vamos a llamarle así, con la administración Biden, prácticamente yo lo daría como un hecho. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con esta idea de poder seguir invirtiendo en proyectos energéticos? Es decir, ¿cuál es la estrategia? Digamos, si Pemex está en la sala de emergencia, como empezamos comentando en esta entrevista, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son, digamos, las estrategias para repararlo? ¿Qué deberíamos de generar para curar este enfermo? Exactamente lo contrario de lo que se está haciendo. O sea, ya lo has dicho, lo acabas de decir, es, bueno, otras empresas privadas, eficientes, quizá pequeñas, medianas, grandes, habrá de todo, que inviertan. Bueno, les estás coartando, les estás limitando, les estás obstaculizando la entrada o el desarrollo que ya se había aprobado con las nuevas leyes, la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica. Entonces, realmente lo que tú estás haciendo es torpedeando. ¿Por qué? Porque el sueño del presidente López Obrador, el sueño de Manuel Bartlett y el sueño de Rocío Nale es la, llamémosle, autosuficiencia presentada como soberanía energética. Para López Obrador, el ideal de, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad es la Comisión Federal de Electricidad pre-1992. Esto es cuando era el monopolio único, junto con Luz y Fuerza del Centro, que por suerte cerró Felipe Calderón. Entonces esas dos empresas únicas, monopólicas por completo, ese es el sueño obradorista del futuro de México, del futuro energético de México, eléctrico en este caso, y un Pemex con la menor existencia posible de privadas, porque ya están las privadas, entonces, bueno, si están ahí, nada más déjalas que no crezcan, que ya no haya más rondas petroleras, ya no has escuchado nada de esto. Entonces, exactamente lo contrario a lo que habría que hacer, que es fomentar la inversión privada, la empresa privada, la diversificación. Al contrario, se está yendo a la monopolización, de nuevo, de la energía bajo empresas estatales ineficientes y que pierden dinero a carretadas. Claro, en un mundo en donde cada vez estamos más globalizados en todos los sentidos, ¿qué pasa, por ejemplo, con los organismos internacionales? ¿Qué pasa, por ejemplo,
con países eficientemente productores? ¿Qué pasa con los que no están, digamos, siendo totalmente eficientes, Sergio? Es decir, a mí me gustaría tener el panorama de qué está pasando en el mundo y cómo nos verían a México como un país rezagado, como un país competitivo, como un país que está haciendo bien las cosas. Es decir, ¿cuál es la presión que ejerce el mundo global ante México? No tanto los Estados Unidos, sino en el paquete mundial, Sergio. Mira, la presión no va a ser tan grande en un sentido, de decir, bueno, nos ven ya como un anacronismo, ¿no? Algo que está fuera de la tendencia moderna o la tendencia al futuro. O sea, la visión obradorista ya es muy clara para quien se tome 5 minutos de estudiarla. Es una visión del pasado. O sea, su visión del futuro es regresar al pasado, a un pasado dorado que nunca existió, a un petróleo que emana con facilidad del mar y de la tierra y que trae una riqueza impresionante, sobre todo al sureste. El presidente en ese sentido quiere revivir aproximadamente 1980, en donde él estaba de presidente del Instituto Nacional Indigenista de Tabasco y veía la prosperidad momentánea que trajo el boom petrolero López Portillista a sus tierras, a las tierras de su estado y de todo el sureste. Eso es lo que él quisiera revivir. Le fascina esta clase de tecnología simple, sencilla, totalmente rudimentaria, poco productiva. El caballito dando vueltas en el trapiche, extrayendo jugo de caña. Eso es lo que él le enamora, porque es lo que él puede entender. Él no puede entender a Elon Musk y no puede entender esas tecnologías. Y como no las puede entender, las rechaza y las ve como algo que quita empleos. O sea, su visión realmente en ese sentido es totalmente, a veces no es siglo XX, es siglo XIX o para atrás, en el sentido del rechazo tecnológico, pensando que va a traer pérdida de empleos o que se necesita efectivamente de inversión extranjera, de know-how extranjero porque no está en México. Entonces viene el rechazo. Entonces, el aislamiento de México del mundo exterior. Ahora, en otro aspecto sí va a haber graves consecuencias. Es el aspecto judicial. Los inversionistas extranjeros ya establecidos en México, por el momento han frenado inversiones, ya no van a aumentar sus inversiones, pero los que ya están no se van a dejar así nada más de decir, bueno, oye, te acoto, te limito, te cancelo, lo que yo te dije que aquí sí podías invertir, ahora ya no te dejo operarlo, esta clase de cosas. Y vienen las demandas, los amparos y sobre todo llegará más pronto que tarde toda la mediación, arbitrajes o juicios internacionales contra el gobierno mexicano y que nos van a poder costar un dineral en multas, compensaciones, todo lo que te imagines que habrá que pagar por precisamente dañar a los extranjeros. Cuando esto se le apunta al presidente López Obrador, dice que México es soberano. Bueno, sí y no. O sea, la soberanía precisamente se acota con los tratados internacionales que tú firmaste. Y no solo los firmaron los gobiernos anteriores, el TEMEC lo firmó López Obrador. Entonces, lo que tú no puedes hacer es de contentillo de esto sí, esto no, esto que firmé sí, pero mira esta parte no. Eso un juez no te lo admite. Oye, Sergio, creo que estamos llegando al fin de la entrevista. Yo te agradezco enormemente el espacio, el tiempo para poder dedicarnos estos comentarios tan certeros. En especial, yo te guardo un especial afecto y agradezco enormemente tu participación. ¿Cómo podemos saber de ti? ¿Cómo podemos contactarte como especialista en temas económicos, pues en temas generales, porque estás metido prácticamente en varias aristas, Sergio? No, pues bueno, lo más fácil hasta el día de hoy es el correo electrónico, supongo, que es la S de Sergio Nec de Negrete, car de Cárdenas, @iteso.mx. Bueno, y con googlear me brinca mi correo electrónico, me imagino yo, el del ITESO de mi universidad. Y pues otro es el Twitter, curiosamente, redes sociales es un animal muy extraño, francamente hablando. Pero bueno, si algo soy tuitero, ya no he querido meterme a otras porque francamente el tiempo te destruye. Pero es @econokafka, con Kas, como el escritor checo, Kafka, pero bueno, Econo, Kafka, y eso lo puse porque dije, pues la economía mexicana es kafkiana. Entonces, y vaya que lo es. Entonces de ahí viene ese nombre que uso en Twitter. Y pues ahí estoy a las órdenes de todos. Y pues no, yo te agradezco, Carlos. Aparte, sí, como dices, el pasado que compartimos en común en los estudios de posgrado, tú y yo, pues está, aparte de todo, la enorme relevancia, pues, que estos temas, por desgracia,
tienen para la agenda nacional y de veras felicidades de nuevo que eres parte de Signos Vitales que están trayendo estos análisis a la luz pública, porque hace falta muchísima información para evidenciar los graves problemas. Siempre hay problemas, siempre va a haberlos, pero hay ocasiones en que son más graves que otros y esto creo que es uno de esos tiempos, por desgracia. Bien. Muchísimas gracias, Sergio, por tu participación, gracias por tu amistad y esperamos contar contigo nuevamente en un futuro cercano, Sergio. Gracias. Siempre, siempre cuentan conmigo. Un fuerte abrazo.